Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa de Libro de Cielo. Y como siempre les damos la bienvenida el doctor Salvador Tomasini, Hola amigos. Alejandro Carrega Hola, buenas noches. y su servidora Elvi Carrión. Damos comienzo con la lectura 2014, octubre 22, 1926. El gran bien que llevará el reino del fiat divino, cómo será preservativo de todos los males. Así como la Virgen, mientras no hizo ningún milagro, hizo el gran milagro de dar un Dios a las criaturas, así será quien debe hacer conocer el reino. Hará el gran milagro de dar una voluntad divina. Estaba pensando en el santo querer divino y decía entre mí, ¿pero cuál será el gran bien de este reino del fiat supremo? Y Jesús, como interrumpiendo mi pensamiento y como deprisa se ha movido en mi interior, diciéndome, Hija mía, ¿cuál será el gran bien? ¿Cuál será el gran bien? El reino de mi fiat se encerrará todos los bienes, todos los milagros, los portentos más estrepitosos, más bien los sobrepasará a todos juntos. Y si milagro significa dar la vista a un ciego, enderezar a un cojo, sanar un enfermo, resucitar un muerto, etc., el reino de mi voluntad tendrá el alimento preservativo, y cualquiera que entrará en él, no habrá ningún peligro de que pueda permanecer ciego, cojo y enfermo. La muerte en el alma no tendrá más poder. Y si lo tendrá sobre el cuerpo, no será muerte, sino paso. Y faltando el alimento de la culpa y la voluntad humana degradada, que produce la corrupción en los cuerpos, y estando el alimento preservativo de mi voluntad, tampoco los cuerpos estarán sujetos a descomponerse y a corromperse tan horriblemente de infundir temor, aun a los más fuertes, como es ahora, sino que quedarán compuestos en sus sepulcros, esperando el día de la resurrección de todos. Espérame, esto es algo que es muy, muy aclaratorio. Hay muchos lugares, personas, que piensan que cuando el reino de la divina voluntad esté establecido, la muerte va prácticamente a terminar. No es cierto. O sea, la muerte nunca terminará, la muerte ya es un decreto divino y nos lo dicen desde la Biblia, o sea, en la Biblia está perfectamente aclarado, pero sobre todo aquí, en esto. O sea, creo que las palabras son muy, muy claras, ¿no? Dice, la muerte en el alma, o sea, la condenación, no tendrá más poder, ¿sí? Y si lo tendrá sobre el cuerpo, ¿qué quiere decir? Que la muerte seguirá estando en la parte física. Dice, y si lo tendrá sobre el cuerpo, no será muerte, sino paso y faltando el alimento de la culpa y la voluntad humana degradada que produce la corrupción en los cuerpos, y estando el alimento de mi voluntad preservativo, tampoco los cuerpos estarán sujetos a descomponerse y a corromperse tan horriblemente. ¿Qué quiere decir? Prácticamente, en pocas palabras, todas las personas quedarán incorruptas. Listo. Pero muerte sí hay. Separación del alma de la parte espiritual con la parte corporal, definitivamente esa nunca cesará. ¿Sí? Así que no hay que se quite esa idea. Y las personas que la hayan oído, o sea, traten de entender que esto, aunque es muy motivante y muy halagador el hecho de decir ya no habrá muerte, pero no es verídico y entonces habrá que ir corrigiendo esas ideas, ¿no? Y lo que dice que quedarán compuestos en sus sepulcros, esperando el día de la resurrección de todos. Al decir sepulcros, no toca el tema de las cenizas, porque a lo mejor hay algunos que, digo, si no nos vamos a corromper, pues que no nos quemen, ¿verdad? Pues sí, nada más que yo pienso que, bueno,
en realidad yo no estoy, a mí no voy de acuerdo con la incineración, Ujú. pero yo preguntaría, bueno, ¿y al que se lo comió un tiburón, Sí, pues no. en qué se convierte? En, Ujú, en excreta de tiburón, de tiburón. Sí. ¿sí? Y eso se convierte a su vez en alimento de otros animales. Ujú. Y el que murió, o sea, el que murió quemado, no incinerado, digo, perdón, sino quemado, por ejemplo, los mártires que a los cuales los quemaban. Ujú. Yo creo que esto no hay que tomarlo así tan, Tan literal. tan a la letra, ¿no? Aunque sí, definitivo, aquí se está refiriendo a la persona que es enterrada Ujú. y que quedará en su sepulcro, pero quedará compuesto, o sea, no habrá corrupción como esperando, ¿sí? Sí. Y no será esa corrupción tan tremenda que en realidad causa espanto Ujú. y causa, no sé, rechazo, repulsa, ¿no? O sea, un muerto, un cadáver que ya lleva días de haber fallecido, es tremenda tanto la apariencia Ujú. como el ambiente que se forma alrededor, ¿no? Sí. Sí, el hedor y todo eso. Así es. Sí, pues como ir a ver las momias de Guanajuato. Bueno, sí. Bueno, pero está bueno. tampoco así van a quedar, ¿eh? No, ¿verdad? No, como momias, no. Ujú. O sea, ella fue un proceso químico que las reseca y simplemente es como la asesina, ¿no? Ajá. O sea, quedan, no sé qué la palabra exacta que haya que decir, pero no es quedar incorrupto, sino es momificado. Claro, es como algunos santos que han quedado incorruptos, así Así sería el es, cuerpo. así será el cuerpo. Serían, por eso dice como compuestos, o sea, Ujú. no haber esa corrupción y esa degradación de la carne. Ujú. ¿Seguimos? Entonces, ¿qué crees tú que sea más milagro? ¿Dar la vista a un pobre ciego, enderezar a un cojo, sanar a un enfermo, o bien tener un medio preservativo para que el ojo no pierda jamás su vista, que se camine siempre derecho, que se esté siempre sano? Creo que sea más el milagro preservativo que el milagro después de sucedida la desventura. ¿A qué se refiere? O sea, yo creo que esto sí hay que tratar de medirlo, ¿no? En qué sentido lo está diciendo? ¿En el sentido físico también o en el sentido espiritual? Yo creo Pues que es espiritual. Espiritual. O sea, Jesús nos dice que cada vez que haya algo para interpretar, tanto en la escritura, en la revelación pública, como en las revelaciones privadas, lo primero es interpretarlo en modo espiritual. Dice, y así no te equivocarás. En modo material te vas a equivocar. Ujú. Entonces no quiere decir que no va a haber cojos, que no va a haber ciegos, que no va a haber mancos físicos, sino no va a haber ciegos, no va a haber cojos, no va a haber mancos espirituales. Ahí estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Pudiéramos interpretarlo también desde la parte material. Yo diría que eso es muy incierto y mejor no decirlo porque no sabemos si realmente sea o no sea así, ¿no? Ujú. Así que en realidad pues no hay certeza, pero sí váyanse siempre al lado espiritual. Sí, dice, y estando el alimento preservativo de mi voluntad. Ujú, O sea que bueno, yo lo que veo es que cuando, cuando crean a Adán, eh, Adán sale del bien y después se encuentra con el mal. Al ujú. encontrarse con el mal, ya después todos salimos del mal y en algún momento nos encontramos con el bien. Aquí de alguna forma está diciendo como que volveremos a salir del bien y ya solo caerá el que quiera caer. Por eso, salimos del mal para entrar al bien, Ujú. totalmente de acuerdo.
Pero aún estando en el bien, o sea, va a haber cosas que no se van a poder recuperar. O sea, una de ellas es la muerte, que ya vimos que está muy marcado, ¿no? Ah, Otra cosa que es importantísima, se habla de la enfermedad, ¿sí? Del deterioro. Yo pondría de ejemplo 2 ejemplos. María, efectivamente, o sea, todos los relatos que tenemos de María, sobre todo en María Valtorta, ella la pone como siempre la misma apariencia de una jovencita, ¿no? O sea, que no perdió prácticamente su físico, su belleza y todo, por el efecto de los años. Pero María era inmaculada. Ojo con eso. Nosotros tenemos como ejemplo salir del pecado original a Luisa. Luisa envejeció. Luisa se enfermó, aunque por ahí dicen que nunca se enfermó, eso no es cierto. Lo que no es cierto es que su postración en cama haya sido por enfermedad, eso no es verídico, es parte del estado de víctima, el haber estado ahí. Pero de que se enfermó, cantidad de veces en los escritos se habla de Luisa enferma, Jesús que le dice, vengo a visitar a mi hija enferma, el padre Aníbal di Francia le manda dinero para que acuda al médico, en fin, así que hay que irlo midiendo. Pero entonces Luisa, siendo ya el ejemplo perfecto de lo que es vivir en la divina voluntad, saliendo del pecado original, envejece, se enferma y muere. María aparentemente no envejeció, hasta donde sabemos no tuvo problemas, enfermedades, y no muere. O sea, si no es dormición. Entonces María es por ser inmaculada y todos los demás tendremos que sufrir parte de las consecuencias del pecado original. Y aquí, pues, como usted dice, lo que más se refiere es espiritualmente, el gran bien que llevará el reino del fiat divino. Así a es, todas las en criaturas, forma ¿no? espiritual. Ya la ceguera espiritual se la quitará, que- por supuesto, Ujú. ¿sí? La cojera espiritual, ¿cuál es la cojera espiritual? Ay, pues ahorita sí, ahorita no, ahorita caigo, ahorita ya no caigo. En fin, eso La también se sordera quita. también, ¿no? Que no escuchan a Dios, que no Así escuchan. es. sí, o sea, estando instalado el reino, la gente conocerá el bien desde el principio, pero tiene que conocer el mal también, ¿no? Para su libre albedrío. Tienen que conocer el mal, o sea, indiscutible, y seguiremos necesitando de la iglesia, o sea, que es otra cosa que se habla, de que ya la iglesia no será tan necesaria, pero los sacramentos los necesitamos todos, o sea, simplemente el bautismo, o sea, es necesario, en fin. Pero entonces esto referirlo más que nada a la parte espiritual. Esta es la gran diferencia del reino de la redención y del reino del fiat supremo. En el primero fue milagro para los pobres desventurados, como lo es todavía ahora que yacen, quien en una desventura y quien en otra. Y por eso yo di el ejemplo también en lo exterior, haciendo tantas diferentes curaciones, que eran símbolo de las curaciones que yo hacía en las almas, y que fácilmente regresan a su enfermedad. El segundo será milagro preservativo, porque mi voluntad posee la milagrosa potencia, que quien se hace dominar por ella no estará sujeto a ningún mal. Por lo tanto, no tendrá ninguna necesidad de hacer milagros, porque los conservará siempre sanos, santos y bellos, dignos de aquella belleza que salió de nuestras manos creadoras al crear a la criatura. El reino del fiat divino hará el gran milagro de desterrar todos los males, todas las miserias, todos los temores, porque Él no hará el milagro a tiempo y a circunstancia, sino que se mantendrá sobre sus hijos de su reino, con un acto de milagro continuado, para preservarlos de cualquier mal y hacerlos distinguir como hijos de su reino. Esto en el alma, pero también en el cuerpo habrá muchas modificaciones.
porque es siempre la culpa el alimento de todos los males. Y quitada la culpa, faltará el alimento al mal. Mucho más que mi voluntad y pecado no pueden existir juntos. Por lo tanto, también la naturaleza humana tendrá sus benéficos efectos. Y esto será porque los vicios ya se habrán abolido y ya no habrá alcohólicos o viciosos del cigarro o todos esos vicios que hacen que la criatura se corrompa más rápido en su cuerpo, ¿no? Posiblemente. O sea, bueno, en cuanto a la parte de corrupción, de envejecimiento, de deterioro, pues sí, una vida sana nos debe conservar sanos. Una vida sin estrés, que eso es uno de los males, dicen del siglo, pero yo creo que es de todos los tiempos, Ujú. definitivamente te va a conservar mejor, ¿no? Ujú. Una vida ordenada, en todos sentidos, una vida más enfocada a Dios y sobre todo con esa tranquilidad que el mundo nos debe dar, digo, que Dios nos debe dar, de no estar preocupados por nuestra salud, no estar preocupados porque me da esto, porque me da lo otro, que esto, que el colesterol, que Tantas cosas. ya no, será la divina voluntad la que esté rigiendo y esté normando todo nuestro ser. Y nosotros, confiados plenamente en la divina voluntad, nos olvidaremos de preocupaciones. Claro. Sí. O sea, Y teniendo la paz perenne de Dios, claro. ¿verdad? Porque eso es una cosa Así es. magnífica, ¿no? Ujú. Sí, porque yo digo que ha de ser el estrés, pero mezclado con la culpa. Porque, por ejemplo, eh, los animales no tienen las enfermedades gastrointestinales y cosas así que tiene la persona. Y luego ahí me dicen, bueno, es que no tiene estrés, pero un animal no sabe ni qué va a comer hoy, ni si se lo van a comer a él. Entonces, de que tiene estrés, pero es... Pues no tiene la gula que tiene la criatura, por ejemplo. No, y debe ser un estrés que está dentro de la divina voluntad. Por eso, Ujú. ellos viven por instinto y viven inmersos dentro de las reglas, del régimen de la Ujú. divina voluntad para ellos, ¿no? Ujú. Yo pienso que un animal no se preocupa, sino se ocupa. Ajá. Por ejemplo, un pájaro no está en la noche con insomnio porque al otro día a ver si encuentra un pedacito de pan o un gusano, Ujú. sino simplemente va ahí y busca. Ujú. O sea, Y se sabe que ocupa Dios se lo va a dar. y sabe que lo Ujú. va a tener. Entonces, ojalá y nosotros llegáramos a ese punto y lógico, nuestro cuerpo recibiría muchos beneficios, ¿no? Ujú. En algunos lugares habla de que el que no viva 100 años será reputado como maldito Ujú. y que el que edifica algo será para vivir él, no para que vivan otros, en fin. ¿Qué decir de todo esto? O sea, es maravilloso lo que nos habla, maravilloso de ese completo paraíso terrenal. Pero yo repito, mejor nos vamos por el lado espiritual y yo sé que no tendré ninguna enfermedad espiritual, ningún problema espiritual y que si logro sobrevivir, bueno, no sobrevivir, sino vivir 100 o más años, bueno, Dios dirá, no hay Claro. problema, ¿no? Y no estarme preocupando por conservar la vida. Ese sería como un punto importante. Ahora, a ver, ¿cuándo será esto? Pues en cuanto el reino se establezca en este mundo. Así que esperemos que sea pronto Ujú. y esperemos verlo y nos vemos aquí dentro de unos 150 años. Así es. Hay que pedirlo. Así es. Y luego dice, ahora, hija mía, debiendo preparar el gran milagro del reino del Fiat Supremo, estoy haciendo contigo, como hija primogénita de mi voluntad, como hice con la soberana reina, mamá mía, cuando preparé el reino de la redención. La atraje tanto a mí, la tuve tan ocupada en su interior, para poder formar junto con ella el milagro de la redención. Y había tanta necesidad, tantas cosas que juntos teníamos que hacer,
que rehacer, que completar, que debía ocultar en su exterior cualquier cosa que pudiera llamarse milagro, excepto su perfecta virtud. Con esto la dejé más libre para hacerla navegar el mar interminable del fiat eterno, y así pudiese tener acceso a la divina majestad para obtener el reino de la redención. ¿Qué hubiera sido más si la celestial reina hubiera dado la vista a los ciegos, la palabra a los mudos y demás, o bien el milagro de hacer descender al Verbo eterno sobre la tierra? Los primeros hubieran sido milagros accidentales, pasajeros e individuales. En cambio, el segundo es milagro permanente y para todos, siempre y cuando lo quieran. Por eso los primeros hubieran sido como una nada comparados al segundo. Ella fue el verdadero sol que, eclipsando todo, eclipsó en sí al mismo Verbo del Padre, germinando de su luz todos los bienes, todos los efectos y milagros que produjo la redención. Pero al igual que el sol, producía los bienes y los milagros sin hacerse ver o hacerse señalar de que era ella la causa primaria de todo. En efecto, todo lo que yo hice de bien sobre la tierra, lo hice porque la emperatriz del cielo llegó a tener su imperio en la divinidad, y con su imperio me trajo del cielo para darme a las criaturas. Curiosas formas de poner, ¿no? Dice, los primeros hubieran sido como una nada comparados al segundo. Ella fue el verdadero sol que, eclipsando todo, eclipsó en sí al mismo Verbo del Padre. ¿De quién está hablando? De María, ¿no? Eclipsó en sí al mismo Verbo del Padre, germinando de su luz todos los bienes, todos los efectos y milagros que produjo la redención. O sea, germinando. ¿Qué quiere decir germinar? Madurar, hacer crecer, dar como resultado. Germinando de su luz, ¿de quién? ¿De ella o del Verbo? Pues del Verbo que estaba en ella. No. De ella. De ella. Porque dice, ella fue el verdadero sol, ¿sí? El verdadero sol, que eclipsando todo, eclipsó en ella, en sí misma, al mismo Verbo del Padre. O sea, lo eclipsó, o sea, lo tuvo en ella, ¿sí? Germinando de su luz todos los bienes, todos los efectos y milagros que produjo la redención. O sea, que produjo su Hijo en su acción. O sea, que María, de alguna manera, es la dadora de todos los bienes a través de darnos al Redentor. Pero es ella la que está participando, ¿no? Sí, y dice que no le dejó, no la puso a hacer milagros para dejarla más libre, porque si no estarían todos formados toda la vida y Así les es. hicieran milagros todo el tiempo. Así es. Y esto nos confirma otra cosa, que la santidad en la divina voluntad es una santidad personal, no es una santidad abierta hacia todos, sino es personal, Sí. con efectos para toda la humanidad, pero en el aspecto espiritual, no en el aspecto material. Y lo que dice en en más de una lectura, que los que hacen milagros toman de la persona que está en la divina voluntad, toman esa capacidad para hacer milagros, pero no dice que el de la divina voluntad hace milagros visibles. Así es. Y así como de la divina voluntad sale todo, pues en Jesús y en María también sale todo. Y ahora viendo esto de la divina voluntad, yo cuando veo el manto de la Santísima Virgen de Guadalupe, veo que ahí está toda la creación, está el sol, el cielo, las estrellas, todo está ahí en ella, ¿no? Entonces ella también rige todo. Así es. A ver. Ahora, así estoy haciendo contigo para preparar el reino del Fiat Supremo. Te tengo conmigo, te hago navegar el mar interminable de él,
para darte el acceso junto al Padre Celestial, a fin de que le ruegues, lo venzas, lo imperes, para obtener el fiat de mi reino, y para cumplir, para rehacer, para completar todo lo que se necesita y que todos deberían hacer, para formar el gran milagro de mi reino. Y externamente nada dejo aparecer de milagroso en ti, excepto la luz de mi voluntad. Algunos podrán decir, ¿cómo? Tantos portentos que manifiesta el bendito Jesús a esta criatura de este reino del fiat divino. Los bienes que traerá sobrepasarán creación y redención. Es más, será corona tanto de una como de la otra. Y a pesar de tanto bien, ninguna cosa milagrosa en el exterior se ve en ella como confirmación del gran bien de este reino del eterno fiat. Mientras que los otros santos, sin el portento de este gran bien, han hecho milagros a cada paso. Pero si se vuelven hacia atrás, a considerar a mi amada mamá, la más santa de todas las criaturas, el gran bien que encerró en sí y que trajo a las criaturas, no hay quien pueda compararse a ella. Hizo el gran milagro de concebir en sí al Verbo Divino y el portento de dar un Dios a cada criatura. Y delante a este prodigio jamás visto ni oído, de poder dar al Verbo eterno a las criaturas, todos los otros milagros unidos, juntos, son pequeñas llamitas delante al sol. Ahora, quien debe hacer lo más, no es necesario que haga lo menos. Así delante al gran milagro del reino de mi voluntad, restablecido en medio de las criaturas, todos los otros milagros serán pequeñas llamitas delante al gran sol de mi querer. Cada dicho, verdad y manifestación sobre él es un milagro que ha salido de mi voluntad como preservativo de todo mal, y para vincular a las criaturas a un bien infinito, a una gloria más grande, a una nueva belleza toda divina. Cada verdad mía sobre mi eterno querer contiene la potencia y la virtud prodigiosa, más que si se resucitase a un muerto, que si se sanase a un leproso, que un ciego viese, que un mudo hablase, porque mis palabras sobre la santidad y potencia de mi fiat resucitarán a las almas a su origen, las sanarán de la lepra que ha producido la voluntad humana, les darán la vista para ver los bienes del reino de mi voluntad, porque hasta ahora eran como ciegos. Todo esto es derivado de la palabra de Dios, ¿sí? O sea, no es otra cosa, sino la palabra, ya sea leída, escuchada, pero que hace su trabajo en el interior del alma y es la que está produciendo todos estos bienes, ¿no? Y aquí se hace realidad aquello de que la palabra de Dios no regresa a él hasta que no ha hecho su labor, su trabajo, ¿no? Igual que la lluvia que cae en el campo, no regresa hasta que no ha logrado mantener con vida a todo el mundo vegetal, ¿no? Sí. Les dará la palabra a tantos mudos que mientras sabían decir tantas otras cosas solo para mi voluntad, eran como tantos mudos que no tenían palabra. Y además el gran milagro de poder dar una voluntad divina a cada criatura, que contiene todos los bienes. ¿Qué cosa no les dará cuando se encuentre en posesión de los hijos de su reino? He aquí, ¿por qué te tengo toda ocupada en el trabajo de este mi reino? Y hay mucho que hacer para preparar el gran milagro de que el reino del fiat sea conocido y poseído. Por eso sea atenta en atravesar el mar interminable de mi voluntad, a fin de que venga establecido el orden entre criador y criatura. Y así podría ser el gran milagro, por medio tuyo, de que el hombre regrese a su origen de donde salió. Que eso es lo que principalmente quiere Dios, ¿no? Así es, que el hombre regrese. Ya ves que hasta el título del libro, ¿no? Exacto. Sí. O sea, la llamada a la criatura para que regrese al orden, a todo lo que Dios, a su origen y a la finalidad para la que fue creada, ¿no?
Después, yo estaba pensando en lo que está escrito arriba, especialmente en que cada palabra y manifestación sobre la suprema voluntad es un milagro salido de ella. Y Jesús, para confirmarme lo que me había dicho, ha agregado: Hija mía, ¿qué crees tú que haya sido más milagro cuando vine a la tierra? ¿Mi palabra, el evangelio que anuncié, o bien que di la vida a los muertos, la vista a los ciegos, el oído a los sordos, etcétera? Ah, hija mía, fue más grande milagro mi palabra, mi evangelio, mucho más que los mismos milagros salieron de mi palabra. La base, la sustancia de todos los milagros, salió de mi palabra creadora. Los sacramentos, la misma creación, milagro permanente, tuvieron vida de mi palabra, y mi misma iglesia tiene por régimen, por fundamento, mi palabra, mi evangelio. Así que fue más milagro mi palabra, mi evangelio, que los mismos milagros, los cuales, si tuvieron vida, fue por mi palabra milagrosa. Por lo tanto, debes estar segura que la palabra de tu Jesús es el más grande milagro. Mi palabra es como viento impetuoso que corre, golpea el oído, entra en los corazones, calienta, purifica, ilumina, gira, vuelve a girar de nación en nación, recorre todo el mundo, gira por todos los siglos. ¿Quién puede dar muerte y sepultar una palabra mía? Ninguno. Y si alguna vez parece que mi palabra calla y está como escondida, ella no pierde jamás la vida. Cuando menos se crea, sale y gira por todas partes. Pasarán los siglos en los cuales todos, hombres y cosas, serán arrollados y desaparecerán. Pero mi palabra no pasará jamás, porque contiene la vida, la fuerza milagrosa de aquel que la hizo salir. Por eso ten por seguro que cada palabra y manifestación que te hago sobre el fiat eterno es el más grande milagro que servirán para el reino de mi voluntad. He aquí por qué tanto te incito, y tanto me interesa que ni siquiera una palabra mía no sea manifestada y escrita por ti, porque me veo regresar un milagro mío que tanto bien llevará a los hijos del fiat supremo. Pasarán los siglos, ¿sí? En los cuales todos, hombres y cosas, serán arrollados y desaparecerán. Pero mi palabra no pasará jamás. Por lo tanto, debemos estar en la plena convicción, con la plena fe de que todo lo que Él ha comunicado se va a realizar. No hay la menor duda posible de que esto no pueda llegar a su término. Así que bueno, pues no nos queda más que el tratar con todas nuestras fuerzas de poder llegar a este punto de cooperar en este advenimiento de este reino. Claro. ¿Cómo? Viviendo en la divina voluntad, girando, pidiéndolo en todo lo creado, pidiéndolo en cada cosa en cada acto que hagamos. Así que bueno, de nosotros depende qué tan rápido, qué tan pronto, qué tan lejano esté el establecimiento ya formal de este reino. Claro. Qué tan lejos o qué tan cerca esté todos los eventos que tengan que suceder como preparación para este advenimiento, también depende de nosotros. La duración de estos también depende de nosotros, ¿no? Sí. Y como usted dice, girar en todo, y en cada palabra de Jesús podemos también ponerle: mi te amo, te adoro, te bendigo, y que venga tu reino, sobre todo en todas sus palabras del Evangelio, y también ahora de la divina voluntad. Así es. Pidiendo su reino. Pues amigos, muchísimas gracias. Gracias, Selvi. Gracias, doctor. Gracias, Alejandro. Gracias, Gracias, doctor. Alex. Gracias. Y nos oímos en la próxima edición de este programa. Claro que sí. Hasta luego, amigos. Gracias, Buenas Paris. noches. Hasta Buenas luego. noches.